Bueno, y volvemos aquí a nuestro país para saber más sobre el llamado Estatuto del Becario, aprobado la semana pasada. Un documento firmado por la ministra de Trabajo y los sindicatos que no ha tenido el apoyo de la patronal. O sea, que sale adelante solo con el apoyo del Gobierno y los sindicatos. Este estatuto pretende ser la norma que regule las condiciones de los estudiantes que hacen sus prácticas en empresas y evitar posibles abusos. La norma prevé altísimas multas, de hecho, para quien la vulnere, que pueden llegar a los 200.000 euros. Bueno, y esto es una medida buena en principio, pero sus detractores dicen también que podría desincentivar estas prácticas para quienes las acogen. Vamos a buscar información en torno a este asunto. Hablamos con Fernando Solano, es socio director de Celtibérica Abogados. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Bueno, parece que en principio no es mala idea regular las prácticas de los alumnos en empresas, ¿no? Es algo que debe estar regulado, si es que no lo estaba ya. Bueno, ya había cierta regulación, ¿no? Lo primero que tengo que decir en relación a esto es que has dicho que no se ha contado con la participación de los empresarios en la aprobación del estatuto, pero tampoco con las universidades. Ajá, vale. O sea, que es importante, ¿no? Que ambas partes, los que dan alumnos y los que los reciben, no han estado presentes en la firma del acuerdo. Bueno, hay varios rectores, de hecho, que se han manifestado en contra de esta Sí, profesores muchísimos, muchísimos. ¿Crees que puede desincentivar? Es un poco la principal crítica que se hacía, ¿no? Que podía desincentivar que muchas empresas se presten para que los alumnos completen su formación en ellas. Sí, bueno, en mi opinión, sobre todo, los alumnos de las universidades públicas, porque las universidades privadas ya dan casi todas prácticas remuneradas. Son las públicas las que no acceden a este tipo o no siempre acceden a este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, los que se van a ver afectados son, en mi opinión, los alumnos de las universidades públicas, universidades o centros de estudios públicos. Claro, lo que tampoco se podía dar es lo que la ministra ha definido como asalariado fantasma, es decir, que pudiese haber empresas que se aprovechasen de los becarios para que simplemente realizasen el trabajo de un trabajador normal sin remuneración. Bueno, existe, o sea que yo no digo que no exista, pero yo creo que no es la tónica principal, sobre todo porque el universitario, al igual que cuando empieza una asignatura la tiene que conocer, pues en el trabajo lo tiene que conocer. Tú cuando contratas a un asalariado le exiges en el currículum una formación, que tenga un aprendizaje, que tenga una experiencia. En cambio, un becario que viene de la universidad no tiene esos conocimientos, no puede ser asimilado, o no en todos los casos, porque sus conocimientos son súper básicos, ¿no? Claro. ¿Se puede decir que, digamos que el estatuto del becario viene a tratar de asimilar al estudiante casi como un trabajador más, reconociéndole determinados derechos, remuneraciones, pagos? Bueno, no es del todo, porque tampoco obliga a que sean remuneradas. Se obliga a que se cotice por las prácticas, no que sean remuneradas. Entonces, no es asimilarlo a un asalariado, pero está a camino entre una cosa y otra, lo que puede hacer que el empresario, al asumir esos costes de cotizaciones, que recordemos que son elevados, puede hacer que no coja a ese becario para hacer esas prácticas, ¿no? Claro, porque quien paga esa seguridad social a la que obliga la norma es el propio empresario. Es el empresario, sí. Claro, y el empresario... No solo las cotizaciones sociales, sino otros beneficios que tampoco me parecen mal, que es, por ejemplo, comida, si fuera un aparcamiento, o en el peor de los casos, los gastos de manutención para hacer esas prácticas, que si el becario no vive en la misma provincia de donde se realizan esas prácticas, pueden ser bastante elevados, ¿eh? Claro. Lo que ocurre es que, ¿qué beneficio obtiene el empresario a la hora de tener alumnos que completan sus prácticas en su empresa? A lo mejor poder observar si hay personas o personal que puede llegar en un momento dado a trabajar en ella. Bueno, por la experiencia que nosotros tenemos o que hemos vivido, eso exactamente lo que dices es la ventaja, ¿no? Que tú como empresario tienes gente, valoras a esa gente y en función a la valoración que hayas hecho de la experiencia que hayas tenido, esos meses de prácticas en el despacho, decides contratarlo finalmente, digamos, el fichar talento y testarlo antes de ficharlo, ¿no? Claro, tú estás en un despacho de abogado, Fernando.
allí se conoce la figura del pasante, que no sé si es equivalente a esta de la que estamos hablando, a la del estudiante. Sí, ahora le llaman muchos paralegales, ¿no? Que son gente que está estudiando, que está en prácticas, que no tiene la colegiación, ¿vale? Muchos son o prácticas de las universidades o del máster de acceso a la abogacía. Entonces, esa gente que está trabajando, que hace bien su trabajo, bueno, que está haciendo prácticas, que hace bien su trabajo, pasa a ser contratado con un contrato laboral después de esas prácticas curriculares o extracurriculares, ¿no? Con esta normativa, ¿se ponen las cosas más difíciles al alumnado para completar su formación? Pues en mi opinión sí, porque hay despachos que, en nuestro caso, hay despachos en nuestra área que a lo mejor no se pueden permitir el gastarse el dinero en las cotizaciones sociales. Pero no nos olvidemos que hay un requisito fundamental para poder coger becarios a través del estatuto del becario y es que no puede superar el 20% de la plantilla. Es un dato muy importante porque no van a poder tener becarios ningún autónomo o pyme que tenga menos de 5 trabajadores, que son muchísimas, miles, decenas de miles de empresas que tienen menos de 5 trabajadores, porque si tuviesen menos de 5, superaría el 20% de la plantilla. Eso hace que, bueno, pues un abogado que ejerza la profesión en un despacho, o sean 2 abogados, no puedan formar a un tercero. Y en mi opinión eso pone muchas limitaciones en el mercado laboral. Bueno, pues mira, ese dato es cierto, el 20%, claro, si de repente es una empresa pequeña, evidentemente ese 20% se va a superar siempre. Claro, pues imagínate un cerrajero, un fontanero, pues esa gente se tiene que formar también. Pues no pueden ser, solo pueden ser empresas de más de 5 empleados, que no tengo el dato, habría que mirarlo, qué porcentaje de empresas en España tiene más de 5 empleados, pero seguro que hay más que no los tienen, ¿eh? Bueno, pues la norma acaba de aprobarse, este va a ser el primer verano en que esté en vigor, vamos a ver cómo se desarrolla y vamos a ver qué es lo que ocurre con ella. Fernando, muchas gracias por atendernos, buenos días. Nada, buenos días a vosotros, gracias.